Nociones del derecho civil. Unidad 3. Vamos a leer el PowerPoint. Unidad 3. Ámbito subjetivo. Elementos de las relaciones jurídicas del derecho civil. Derecho objetivo y derecho subjetivo. Derechos y deberes subjetivos. Concepto y fundamento de los derechos subjetivos. Clases de derechos subjetivos. Derecho y acción. Los deberes de los sujetos. Deberes y obligaciones. Obligaciones y cargas. Obligaciones y responsabilidades. Tipos de responsabilidades. Relatividad de los derechos y deberes. Ejercicio que excede el límite. Abuso del derecho. Artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación. Abuso de la posición dominante. Artículo 11 del Código Civil y Comercial de la Nación. Situaciones y relaciones jurídicas. Titularidad de derechos. Artículo 15 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bienes y cosas. Artículo 16 del Código Civil y Comercial de la Nación. Remisión. Derechos sobre el cuerpo humano. Derechos de las comunidades indígenas. Ámbito subjetivo. Derecho objetivo. Conjunto de normas de conducta humana obligatorias y conforme a la justicia. La palabra derecho alude al conjunto de normas que integran el ordenamiento legal de un país, a las normas jurídicas vigentes en ese país. Importante. Este término de el derecho ya lo analizamos desde otra perspectiva en la unidad 1, cuando explicamos el artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y cómo es el diálogo vertical con el bloque constitucional que debería aplicarse en la resolución de un caso, y cómo es el diálogo vertical con bloque constitucional que debería aplicarse en la resolución de un caso o causa judicial. Además, recuerden los problemas de la redacción de este artículo, que la redacción de este artículo acarrea al tiempo de aplicar las fuentes del derecho, sobre todo las externas, para la solución de un caso. La dogmática del derecho civil nos enseña que el derecho en Argentina se lo puede clasificar en dos grandes ramas, tanto a los fines de determinar las reglas que rigen determinada área de problemas jurídicos, como al tiempo de organizar planes de estudio de la carrera de abogacía. Por ejemplo, esas ramas son las del derecho público y las del derecho privado. A su vez, cada una de las ramas está integrada por un conjunto de normas o cuerpos normativos, códigos. Ramas del derecho. Derecho público. El derecho público, según la doctrina argentina clásica, Borda, Llambías, etc., está integrado por las siguientes normas o cuerpos normativos. A. El derecho constitucional que organiza el Estado. El derecho constitucional que organiza el Estado determina las relaciones y facultades de los distintos poderes y establece las normas fundamentales de convivencia social. B. El derecho administrativo que organiza el funcionamiento de la administración pública, ya sea nacional, provincial o municipal, y las relaciones entre todas estas personas jurídicas y jurídicas públicas. Y los administrados, denominación que en el derecho administrativo alude a los ciudadanos, habitantes, transeúntes, extranjeros que entran en vinculación con algún poder del Estado nacional, provincial o municipal argentino. C. El derecho penal que establece la legislación represiva de los delitos en protección del orden social. D. El derecho internacional público, que rige las relaciones de los estados entre sí. Ramas del derecho. Derecho privado. A su vez, dentro de la rama del derecho privado, la mayoría de los autores argentinos ubican, sin mayores divergencias, a las siguientes normas o cuerpos normativos. A. El derecho civil, tronco común de toda la rama del derecho privado, cuyo concepto hemos de exponer en el punto siguiente. B. El derecho comercial, que regla las relaciones de los comerciantes y las consecuencias jurídicas de los actos de comercio, y del cual se va diseñando cada vez con mayor rigor la segregación del llamado derecho de la navegación, que atañe al comercio marítimo y aéreo. C. La legislación del trabajo, que regla las relaciones jurídicas nacidas del trabajo y que actualmente se halla en pleno y vigoroso desarrollo. Si bien no es discutible el carácter esencialmente privado de este derecho, que rige las relaciones entre patronos y obreros, no es menos cierto que en algunos aspectos está adquiriendo un matiz público. Las condiciones de trabajo no se discuten ya privadamente entre el patrón y el obrero, sino que se celebran convenios colectivos en los que la intervención del Estado es muy frecuente. Del mismo modo, la reglamentación del trabajo, las inspecciones acentúan esta tendencia a romper el marco del derecho privado. La intervención del Estado en el contrato de trabajo es tan constante y directa que el mismo parece parte de esta relación jurídica. E. La legislación rural, que regla las relaciones de vecindad rural y las cuestiones que surgen de la explotación agropecuaria. Ramas del derecho. Sin embargo, los doctrinarios clásicos del derecho civil no están tan de acuerdo sobre la ubicación de ciertas normas o cuerpos normativos. Tal es el caso de el derecho de minería, que regula la explotación minera, debe considerárselo integrante del derecho público. No obstante, que algunas minas de poca importancia económica están regidas por el derecho privado. B. El derecho procesal. Se ha sostenido que se trata de una rama del derecho público, puesto que su objeto es el funcionamiento de un servicio público, como es la administración de justicia. Esta opinión nos parece indiscutible en lo que atañe al procedimiento penal y administrativo. En cambio, en lo que se refiere al procedimiento civil y comercial y al laboral, preferimos adherir a la teoría tradicional, según la cual debe considerárselo integrante del derecho privado. El objeto de este procedimiento es hacer efectivos los derechos que las leyes conceden a los particulares. Sin las correspondientes acciones, tales derechos no tendrían vigencia práctica. Aquellas son, por lo tanto, la consecuencia necesaria de estos y deben tener su misma naturaleza jurídica. Además,
Además, estas ramas del procedimiento reglan las controversias de los particulares entre sí, por consiguiente forman parte del derecho privado. Ramas del derecho. A su vez, después de la reforma constitucional de 1994, algún sector de la doctrina argentina postula la existencia de una tercera rama del derecho, a la que denominan derecho social, integrado tanto por normas de derecho público y normas de derecho privado. En este ámbito se incluye: A. Derecho ambiental, conjunto de normas que regulan la protección del medio ambiente considerado como un bien colectivo. B. Derecho de los pueblos originarios, conjunto de normas que regulan y protegen las relaciones y situaciones jurídicas relacionadas con las comunidades de los pueblos originarios. C. Derecho de usuarios y consumidores, conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas de los usuarios y consumidores con las empresas y los empresarios, en tanto exista una relación de consumo. D. Derecho a la salud, conjunto de normas que regulan las relaciones y situaciones jurídicas en las que pueden estar involucradas las personas humanas en el aspecto vinculado con el cuidado y la disposición de su cuerpo. A nuestro criterio, toda esta distinción teórica y clasificación de las normas ha perdido sentido práctico, pues, como enseña Genaro Carrió, las clasificaciones son útiles o inútiles. Y, en este punto, tomamos partido por la inutilidad de cualquier distinción entre normas de derecho público, de derecho privado o de derecho social, pues consideramos que existe un cambio de paradigma a partir de la reforma constitucional de 1994, que se consolidó con la sanción del Código Civil Comercial de la Nación, donde por primera vez se expresa la adopción de la teoría de constitucionalización y convencionalización del derecho civil y la importancia del diálogo entre fuentes al tiempo de resolver casos judiciales o problemas jurídicos en general. Ramas del derecho. A su vez, después de la reforma constitucional de 1994, algún sector de la doctrina argentina postula la existencia de una tercera rama del derecho a la que denominan derecho social, integrado tanto por normas de derecho público y normas de derecho privado. En este ámbito se incluyen: derecho ambiental, conjunto de normas que regulan la protección del medio ambiente, considerado como un bien colectivo. Derecho de los pueblos originarios, conjunto de normas que regulan y protegen las relaciones y situaciones jurídicas relacionadas con las comunidades de los pueblos originarios. Derecho de los usuarios y consumidores, conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas de los usuarios y consumidores con las empresas y los empresarios, en tanto exista una relación de consumo. Derecho a la salud, conjunto de normas que regulan las relaciones y situaciones jurídicas en las que pueden estar involucradas las personas humanas en el aspecto vinculado con el cuidado y disposición de su cuerpo. A nuestro criterio, toda esta distinción teórica y clasificación de las normas ha perdido sentido práctico, pues, como enseña Genaro Carrió, las clasificaciones son útiles o inútiles. Y en este punto tomamos partido por la inutilidad de cualquier distinción entre normas de derecho público, de derecho privado o de derecho social, pues consideramos que existe un cambio de paradigma a partir de la reforma constitucional de 1994, que se consolidó con la sanción del Código Civil Comercial de la Nación, donde por primera vez se expresa la adopción de la teoría de constitucionalización y convencionalización del derecho civil y la importancia del diálogo entre fuentes al tiempo de resolver esos casos judiciales o problemas jurídicos en general. Ámbito subjetivo, derecho subjetivo. El derecho subjetivo es la facultad de exigir de otro una determinada conducta, hacer, no hacer, dar o recibir. Se habla así del derecho a cobrar una deuda, del derecho de propiedad, potestad o señoría sobre una cosa, de responsabilidad parental, del derecho a la vida, al honor, etc. Los fundamentos de los derechos subjetivos son constitucionales y convencionales, recordando que en este último ámbito solo la persona humana es titular de derechos subjetivos. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los derechos subjetivos? A. Según una primera opinión, derecho subjetivo sería un poder atribuido a una voluntad por el ordenamiento jurídico. Se ha objetado que, si la esencia de los derechos reside en la voluntad, no se explica que se los reconozca a personas que carecen de ella, como los incapaces en general. Esta objeción no nos parece decisiva. Es verdad que en algunos casos el titular de los derechos carece de voluntad, incapaces de obrar, pero entonces la ley atribuye el poder a la voluntad del representante legal. Sin embargo, esta concepción resulta insuficiente e insatisfactoria porque si se agotara el concepto de derecho en el poder atribuido a una voluntad, los derechos podrían ejercerse arbitrariamente sin otra limitación que el capricho de su titular y sin ninguna sujeción a la moral y la justicia. B. Según la famosa definición de Ihring, el derecho subjetivo es un interés jurídicamente protegido. No en vano, este concepto se ha hecho célebre porque ha echado luz sobre un aspecto fecundísimo de los derechos subjetivos, como es el interés que amparan. El interés humano protegido es no solo el fundamento, sino la medida de los derechos y de las acciones. Puestos de relieve los dos elementos esenciales de los derechos subjetivos, podemos ya definirlos como el poder concedido por el ordenamiento jurídico que sirve para la satisfacción de intereses humanos. Clases de derecho subjetivo. Ámbito subjetivo, derecho subjetivo. Derecho subjetivo es la facultad de exigir de otro una determinada conducta, hacer, no hacer, dar o recibir. Se habla así del derecho a cobrar una deuda, del derecho de propiedad, potestad o señoría sobre una cosa, de responsabilidad parental, del derecho a la vida, al honor, etc. Los fundamentos de los derechos subjetivos son constitucionales y convencionales, recordando que en este último ámbito solo la persona humana es titular de derechos subjetivos. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los derechos subjetivos? A. Según una primera opinión, derecho subjetivo sería un poder atribuido a una voluntad por el ordenamiento jurídico. Se ha objetado que, si la esencia de los derechos reside en la voluntad, no se explica que se los reconozca a personas que carecen de ella, como los incapaces en general. Esta objeción no nos parece decisiva. Es verdad que en algunos casos el titular de los derechos carece de voluntad, incapaces de obrar, pero entonces la ley atribuye el poder
a la voluntad del representante legal. Sin embargo, esta concepción resulta insuficiente e insatisfactoria, porque si se agotara el concepto de derecho en el poder atribuido a una voluntad, los derechos podrían ejercerse arbitrariamente, sin otra limitación que el capricho de su titular y sin ninguna sujeción a la moral y la justicia. B. Según la famosa definición de Yering, el derecho subjetivo es un interés jurídicamente protegido. No en vano, este concepto se ha hecho célebre porque ha echado luz sobre un aspecto fecundísimo de los derechos subjetivos, como es el interés que ampara. El interés humano protegido es no solo el fundamento, sino la medida de los derechos y de las acciones. Puestos de relieve los dos elementos esenciales de los derechos subjetivos, podemos ya definirlos como el poder concedido por el ordenamiento jurídico que sirve para la satisfacción de los intereses humanos. Clases de derechos subjetivos. No obstante que todos estos derechos se reúnen bajo el calificativo común de subjetivos, cabe establecer distintas categorías entre ellos. El derecho subjetivo como facultad de exigir de otra persona el pago de una obligación. Por ejemplo, el derecho a demandar el pago de una deuda, la entrega de un legado, etc. Para que estos derechos se hagan efectivos, es necesaria una declaración de voluntad de su titular. B. El derecho subjetivo como facultad de goce de una cosa, en la que debe ser representado por los demás. Por ejemplo, el derecho de propiedad, de usufructo, etc. Se lo llama también derechos de dominación o de señorío, y se traducen en el poder de incluir o de excluir la influencia ajena sobre una cosa. C. Derechos patrimoniales, que son los que tienen contenido económico y que, a su vez, se subdividen en reales, personales e intelectuales. D. El derecho subjetivo como poder de formación jurídica. En este sentido, se dice que el propietario tiene derecho a vender, a hipotecar, a arrendar, donar la cosa de su propiedad. El derecho a controlar, a contratar, a comerciar, etc. Se trata de facultades latentes que pueden o no ser ejercidas. Con frecuencia, una vez ejercido el derecho, se extingue. Por ejemplo, el de vender, donar, en otros casos, no el de alquilar, prestar. E. Los derechos de la personalidad, hoy denominados por el Código Civil Comercial de la Nación como derechos personalísimos, artículo 51 y siguientes, artículo 1170 y siguientes, ley 26.579, derechos del paciente, etc. Como por ejemplo, el derecho a la vida, al honor, a la libertad, a la integridad física, son irrenunciables e imprescriptibles. La sociedad debe respetarlos sin necesidad de declaración de voluntad por parte del sujeto. F. Los derechos subjetivos de carácter público, que son los que los hombres tienen en su calidad de ciudadanos. El derecho de voto, el de ser elegido para los cargos públicos, también son los que tiene cualquier habitante o extranjero frente a violaciones de sus derechos. Amparo, habeas corpus, habeas data, son las garantías que los protegen. 5. G. Derechos transmisibles y derechos inherentes a la persona. Dentro del complejo de derechos que tiene una persona, hay algunos que tienen la característica de ser transmisibles, ya sea por actos entre vivos o de última voluntad, u otros que no lo son. Los derechos patrimoniales son generalmente transmisibles, pueden enajenarse, venderse, donarse, etc. Por excepción, algunos de ellos deben considerarse inherentes a la persona. Así, por ejemplo, el derecho a recibir alimentos es intransmisible. Por el contrario, las potestades familiares y los derechos personalísimos son intransmisibles. No se puede negociar con ellos ni cederse a título oneroso o gratuito. Capítulo 3. Ejercicio de los derechos. Este capítulo receta los valores y principios propios del derecho positivo argentino, en particular del derecho civil y comercial, pero que, adaptándose a las particularidades del derecho público, también pueden ser aplicados en dicho ámbito. Artículo 9. Principio de buena fe. 1. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Este es el primer artículo... me faltaba algo acá, Ojo. Bueno, me faltaba algo, vuelvo para atrás. Los deberes de los sujetos. Es preciso distinguir derecho y acción. El derecho es la facultad sustancial que la ley reconoce. El derecho de comprar, vender, ser dueño, ejercer la patria potestad, etc. Acción. La acción es la vía por la cual los titulares de un derecho pueden hacerlo respetar ante la justicia. En sentido amplio, la acción es también un derecho, pero se trata solo del derecho de recurrir ante la justicia para, artículo 14 de la Constitución Nacional, derecho a peticionar a las autoridades, para hacer valer el derecho que realmente interesa, que es el de fondo o sustancial. Deberes. Derecho y deber jurídico son conceptos correlativos e inseparables, algo así como el anverso y el reverso de una misma medalla. El uno no se puede concebir sin el otro. Frente a los derechos subjetivos existe siempre, a cargo de la contraparte, un deber jurídico. Algunas veces aquel está a cargo de una persona o personas determinadas, como el pagar una deuda, cumplir una prestación de servicio. Solo ellas están obligadas. En otras oportunidades, en cambio, ese deber está a cargo de todas las restantes personas que componen la comunidad. Por ejemplo, el de respetar la propiedad, la vida, el honor, etc. Poderes, potestades. Poderes barra potestades. Son facultades que se tienen para hacer o no hacer algo, con consecuencias jurídicas. Ejemplo, ejercer la responsabilidad parental, solicitar el pago de una deuda, realizar el pago de una deuda, etc. No se trata, sin embargo, de que un mismo derecho y su correlativo deben
y su correlativo deber ser se confundan en una persona, pues entonces no habría un sujeto pretensor frente al obligado, sino de instituciones jurídicas complejas, que incluyen derechos y deberes, pero los primeros suponen siempre la posibilidad de hacerlos valer frente a alguien, que es el obligado. Y los segundos implican la obligación de cumplir frente a alguien, que es el acreedor. Potestades. Se trata de complejos de derechos y deberes que se dan sobre todo en materia de derecho de familia. Así, por ejemplo, la patria potestad significa el derecho de criar el hijo, educarlo, inculcarle sus ideas políticas y religiosas, etc. Y al mismo tiempo significa la obligación de mantenerlo, brindarle la debida protección de orden material y espiritual, educarlo, etc. Los deberes de los sujetos. Es preciso distinguir derecho y acción. El derecho es la facultad sustancial que la ley reconoce, el derecho de comprar, vender, ser dueño, ejercer la patria potestad, etc. La acción es la vía por la cual los titulares de un derecho pueden hacerlo respetar ante la justicia. En sentido amplio, la acción es también un derecho, pero se trata solo del derecho de recurrir a la justicia para hacer valer el derecho que realmente interesa, que es el de fondo o sustancial. Artículo 14 de la Constitución Nacional, derecho a peticionar ante las autoridades. Deberes. Derecho y deber jurídico son conceptos correlativos e inseparables, algo así como el anverso y el reverso de una misma medalla. El uno no se puede concebir sin el otro. Frente a los derechos subjetivos existe siempre a cargo de la contraparte un poder jurídico, un deber jurídico. Algunas veces aquel está a cargo de persona o personas determinadas, como el de pagar una deuda, cumplir una prestación de servicio. Solo ellas están obligadas. En otras oportunidades, en cambio, ese deber está a cargo de todas las restantes personas que componen la comunidad. Por ejemplo, el de respetar la propiedad, la vida, el honor, etc. Poderes / potestades. Son facultades que se tienen para hacer o no hacer algo, con consecuencias jurídicas. Ejemplo, ejercer la responsabilidad parental, solicitar el pago de una deuda, realizar el pago de una deuda, etc. No se trata, sin embargo, de que un mismo derecho y su correlativo deber se confundan en una persona, pues entonces no habría un sujeto pretensor frente al obligado, sino de instituciones jurídicas complejas, que incluyen derechos y deberes, pero los primeros suponen siempre la posibilidad de hacerlos valer frente a alguien, que es el obligado, y los seguidos implican la obligación de cumplir frente a alguien, que es el acreedor. Potestades. Se trata de complejos de derechos y deberes que se dan sobre todo en materia de derecho de familia. Así, por ejemplo, la patria potestad significa el derecho de criar el hijo, educarlo, inculcarle sus ideas políticas y religiosas, etc. Y al mismo tiempo significa la obligación de mantenerlo, brindarle la debida protección de orden material y espiritual, educarlo, etc. Obligaciones. Las primeras son aquellas conductas exigibles de una persona, sea por disposición de la ley o por voluntad de las partes. En ellas hay un acreedor determinado. Suele reservarse la expresión deberes jurídicos a ciertas obligaciones que no tienen sujeto determinado, como por ejemplo el deber genérico de obrar con prudencia y diligencia para no causar daños a terceros. Cargas. Es el imperativo del propio interés. Ejemplo, tengo interés en contestar una demanda porque si no puedo llegar a perder el juicio y pueden pedirme un embargo. Responsabilidades. Es el sometimiento del deudor al poder coactivo del acreedor para que éste pueda procurarse ya sea el verdadero cumplimiento, ya sea la indemnización de daños. La responsabilidad se hace efectiva después de que el deudor ha incurrido en incumplimiento de su deuda. Lo esencial de la relación obligatoria es el deber asumido por el deudor. La responsabilidad es solo el elemento accesorio y coactivo, que es uno de los motivos, pero no el único, ya que los deudores honestos hacen del fiel cumplimiento una cuestión de honor, que inducen al deudor a cumplir. Tipos de responsabilidades: civil, penal, administrativa, contractual, natural, extracontractual, etc. Capítulo 3. Ejercicio de los derechos. Este capítulo receta los valores y principios propios del derecho positivo argentino, en particular del derecho civil y comercial, pero que, adaptándose a las particularidades del derecho público, también pueden ser aplicados en dicho ámbito. Artículo 9. Principio de buena fe. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Este es el primer artículo del capítulo 3, relativo al ejercicio de los derechos. Por eso, desde el punto de vista sistemático, puede comprenderse que el principio de buena fe está dirigido a los ciudadanos, habitantes y extranjeros, pues ellos son los que deben comportarse de buena fe, al tiempo de concertar, cumplir y extinguir situaciones y relaciones jurídicas. Originariamente, este principio se incorporó al sistema jurídico argentino de forma expresa en 1968, con la reforma del Código Civil de Vélez, por ley 17.711, integrando la interpretación de los contratos. Hoy, el principio está positivizado y es de aplicación a todas las instituciones del derecho positivo u objetivo. Puede ser considerado como una pauta de interpretación e integración de las relaciones y situaciones jurídicas que se gestan en esta sociedad tan compleja. Artículo 9. Principio de buena fe. Sea que la buena fe se comprenda como pauta de actuación o como regla de aplicación de normas para solucionar
casos concretos, siempre puede ser entendidas desde dos perspectivas. 1. Objetiva, como componente de la lealtad debida a la comunidad y las demás personas. 2. Subjetiva, como creencia del buen comportamiento ajeno. Del principio de buena fe derivan las restantes reglas. Artículo 10, abuso del derecho. Artículo 11, abuso de la posición dominante. Y artículo 8 y 12, deber de observar la ley. Artículo 8, en cuanto a deber genérico. Y 12, máximes si son de orden público. Artículo 10. Abuso del derecho. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites de impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva. Y si correspondiere, procurar la reposición al Estado de Derecho anterior y fijar una indemnización. El abuso del derecho debe ser tratado como el acto ilícito. En consecuencia, no se abordará la protección judicial a quien pretenda abusar de su derecho, y si el abuso se hubiera ya producido, su autor es responsable de los daños y perjuicios ocasionados y debe ser intimado a cesar en él. Se entiende que hay abuso del derecho cuando 1. Se ejercita un derecho de forma contraria a los fines del ordenamiento jurídico. 2. Se exceden los límites de buena fe, moral, buenas costumbres y derechos de terceros. Artículo 19 de la Constitución Nacional. 3. Artículo 10. Abuso del derecho. 4. Artículo 11. Abuso de opción dominante. De opción son dominante, no sé. Artículo 14, tercer párrafo. Artículo 1112. Abuso de situación jurídica abusiva. La interpretación del abuso del derecho debe ser dinámica y, en el caso concreto, no en abstracto. Efectos. El juez debe adoptar las medidas necesarias para evitar perjuicios y los efectos del ejercicio abusivo. El juez debe reponer la situación al estado anterior al ejercicio abusivo. En el ámbito contractual, el Código Civil Comercial de la Nación establece reglas específicas. Artículo 998 relativo a los contratos de adhesión. Artículo 1117 relativo al contrato de consumo. En ambas normas se establece la nulidad de las cláusulas abusivas. Artículo 11. Abuso de posición dominante. Artículo 11. Abuso de posición dominante. Lo dispuesto en los artículos 9 y 10 se aplica cuando se abuse de una posición dominante en el mercado, sin perjuicio de las disposiciones específicas contempladas en leyes especiales. No se refiere a la posición dominante en toda la relación jurídica, en toda la relación humana, sino solo a la posición dominante en el mercado, es decir, aquella que posibilita que un prestador o conjunto de prestadores de servicios y o bienes abuse de su fortaleza en la relación establecida con un sujeto o grupo de sujetos que se encuentran en situación de debilidad jurídica, social o económica. Ejemplos de posición dominante tipificados en reglas constitucionales: monopolios o oligopolios, artículo 42 de la Constitución Nacional, se caracterizan por la cautividad o vulnerabilidad de quien la padece. La víctima solo tiene que probar los efectos sobre ella causa ese abuso, no debe probar el abuso en sí. Puede haber abuso de posición dominante como producto de vínculos jurídicos o contratos conexos. El juez debe adoptar idénticas medidas que las referidas al comentar el artículo 10. Artículo 12. Artículo 12. Orden público. Fraude a la ley. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. El acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa se considera otorgado en fraude a la ley. En ese caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir. El fraude de la ley se caracteriza por implicar una infracción encubierta de la misma, realizada bajo apariencia de licitud. El fraude supone por sí mismo la discordancia, siquiera formal, entre dos normas jurídicas, de donde el campo propicio para el fraude es el derecho internacional privado. El fraude a la ley se presenta fundamentalmente en el derecho de familia y en el derecho societario. Orden público. Artículo 12. Fraude a la ley. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. El acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa se considera otorgado en fraude a la ley. En ese caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir. El fraude de la ley se caracteriza por implicar una infracción encubierta de la misma, realizada bajo la apariencia de licitud. El fraude supone por sí mismo la discordancia siquiera formal entre dos normas jurídicas, de donde el campo propicio para el fraude es el derecho internacional privado. El fraude a la ley se presenta fundamentalmente en el derecho de familia y en el derecho societario. Hiperactividad y orden público. Concepto de orden público. Las leyes de orden público son aquellas en las que está interesado de manera inmediata y directa la paz y la seguridad social, las buenas costumbres, la justicia y la moral.
son las leyes fundamentales y básicas, núcleo de la organización social. También se suele identificar las leyes de orden público con las imperativas, cuando responden a un interés general colectivo por oposición a las cuestiones de orden privado, en las que juega un interés particular. Materia que comprende clases. Orden público de coordinación. Determinan la licitud o ilicitud de un acto jurídico. Orden público de protección. Protegen situaciones de vulnerabilidad o debilidad social, económica o cognitiva, estableciendo reglas y principios que superan esas asimetrías o desigualdades estructurales. Orden público de dirección. Orientan y regulan las relaciones de mercado y la economía social. Fuerza de las leyes o sentencias que tratan la voluntad. Son indisponibles, impiden retroactividad, guía de la aplicación del derecho extranjero. Orden público y leyes extranjeras, artículos 2594 y 2595, Código Civil y Comercial de la Nación. Remisión a unidad 2. El orden público y el problema de la retroactividad de la ley. Solución del Código, artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación. Sean o no de orden público, las leyes son irretroactivas. Artículo 13. Renuncia. Está prohibida la renuncia general de las leyes. Los efectos de la ley pueden ser renunciados en el caso particular, excepto que el ordenamiento jurídico lo prohíba. Esta regla del Código Civil y Comercial de la Nación está vinculada con uno de los caracteres de la ley escrita, ley en sentido estricto, que es su obligatoriedad. Si no existiera esta regla del artículo 13 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿qué sentido tendría la ley para los particulares? Podrían dictarse normas diferenciadas de manera personal, afectando el artículo 16 de la Constitución Nacional. Es un principio de orden público, imperativo, que los habitantes gozan de los beneficios y tienen las cargas que acuerdan las leyes. Ejemplo, artículo 968, inciso B, relativo a los contratos de adhesión. Las cláusulas predispuestas no pueden implicar renuncias de derechos de los particulares que adhieren a ellos. Artículos 944 a 954 del Código Civil y Comercial de la Nación. Renuncia y remisión de deudas. Libro 3, Derechos Personales. Título 1, Obligaciones en general. Capítulo 5. La disponibilidad de ciertos derechos en los contratos transaccionales es de interpretación restrictiva. Artículo 1641 del Código Civil y Comercial de la Nación. Artículo 14. Derechos individuales y de incidencia colectiva. En este código se reconocen a. Derechos individuales. B. Derechos de incidencia colectiva. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente. Y a. Los derechos de incidencia colectiva en general. En el anteproyecto se había establecido una clasificación de los derechos de incidencia colectiva que finalmente no fue aprobado por el Congreso. Es importante conocer que existen diversas clasificaciones de los derechos de incidencia colectivos. La más difundida en Argentina es la elaborada por la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos Mendoza Beatriz, 2008, y el caso Alaví. De ambos fallos judiciales surge que los derechos de incidencia colectiva se clasifican en derechos colectivos propiamente dicho. Son los que tienen como objeto bienes transindividuales, ejemplo, ambiente, patrimonio cultural, etc. Derechos pluriindividuales, homogéneos. Son aquellos derechos en donde la titularidad del derecho subjetivo recae en una cantidad indeterminada, potencialmente determinable, de sujetos. Ejemplo, si un abogado viola el secreto profesional y el derecho de privacidad, la ley de telecomunicaciones, en cuanto dispone que deben grabarse y guardarse las conversaciones telefónicas y comunicaciones vía mail de todos los usuarios por el plazo de 10 años. Dicho agravio, en tanto se trate de profesionales, se puede extender a un número indeterminado a priori, que habla de que la ley es la fuente de afectación común del derecho de privacidad y secreto profesional que afecta la relación de los abogados con sus clientes. Por lo tanto, estamos ante un derecho colectivo pluriindividual homogéneo. Código Modelo Iberoamericano de Derechos Colectivos. También clasifica los derechos colectivos de manera semejante al aporte. Actualmente no hay una reglamentación nacional de los derechos colectivos introducidos en la Constitución Nacional por la reforma de 1994 en los artículos 41 a 43. Artículo 15. Titularidad de derechos. Las normas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme a lo que establece en este código. Artículo 16. Bienes y cosas. Los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15 suelen recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Artículo 17. Derechos sobre el cuerpo humano. Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social, y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispuesto en las leyes especiales. Artículo 18. Derechos de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Importante, recuerde que este PPT debe ser enriquecido con el resumen que usted haga a partir de la visualización de los videos disponibles en el aula virtual y además de la lectura del comentario que se hace en el Código Civil y Comercial de la Nación comentado del Dr. Caramelo.